Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video. En esta clase vamos a hablar de la microbiología de los alimentos. Hoy nos toca hablar de microbiología, ¿sí? En primer lugar, lo que vamos a hacer es explicar qué significa microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos microscópicos, es decir, que son microorganismos muy pequeños que no son visibles para el ojo humano. Por eso esta ciencia se encarga de estudiarlos con elementos específicos y de una manera en la cual nosotros no podemos acceder. Hoy vamos a hablar entonces sobre todos los organismos microscópicos que tenemos que tener en cuenta y que existen, mejor dicho, en el ambiente, en nuestro cuerpo, en los alimentos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de la elaboración de un producto alimenticio. Siguiendo con todos los temas que habíamos visto en la clase número 1 sobre el tema de inocuidad, de calidad, todos estos conceptos que había que tener en cuenta a la hora de elaborar un alimento. No sé si se recuerdan en la clase número 1 que yo les había mencionado que la contaminación de los alimentos puede hacerse de manera física, que era a través de la contaminación de algún elemento de una maquinaria, de manera química, que era a través de un producto químico, por ejemplo un desinfectante, y la otra contaminación era una contaminación biológica. Dentro de esa contaminación biológica entran los microorganismos patógenos, ¿sí? Que son justamente los que producen la contaminación biológica. A pesar de esto, no todos los microorganismos son patógenos, ¿sí? Hay algunos microorganismos que obviamente si los consumimos o le damos el ambiente para que se reproduzcan, nos van a producir una infección que luego va a llevarnos a una patología. Pero también hay otros microorganismos que se encuentran en el ambiente, que forman parte de nuestra flora intestinal, que forman parte de nuestra piel, de los suelos, del ambiente en general y que son beneficiosos, es decir, que nos aportan algo benéfico y que son necesarios para el correcto desarrollo de otros seres vivos y del ambiente, para mantener el equilibrio, mejor dicho. Bien, tenemos que tener en cuenta que estos microorganismos patógenos, justamente lo que les decía antes, son los que causan las enfermedades. Algunos, como les dije, son beneficiosos, no todos van a causarnos enfermedades, pero lo importante con esta clase es que podamos aprender cuáles son aquellos que nos pueden provocar enfermedades y cuáles son aquellos que no, y que tienen otros tipos de usos, mejor dicho, benéficos para la producción de alimentos, que justamente es lo que más a nosotros nos interesa. Bien, dentro de la clasificación de los microorganismos hay diferentes tipos. En ellos se encuentran bacterias, hongos, virus, algas, protozoos, ¿sí? Todos estos son diferentes microorganismos que tienen diferentes estructuras, diferentes formas de producir una enfermedad, y dentro de ellos hay algunos que nos van a enfermar y hay otros que no nos van a enfermar. Bien, vamos a empezar primero por las bacterias, ¿sí? Las bacterias son células. ¿Qué son las células? Las células son la mínima unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿sí? Hay muchos tipos de células con diferentes formas, con diferentes características y con diferentes funciones. Cada tipo de célula lleva a cabo una función. Entonces, lo que son los microorganismos se los consideran células, ¿sí? Las células pueden ser de dos maneras, tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son aquellas que no tienen un núcleo dentro de su célula, dentro de la célula no tienen un núcleo, por lo tanto su material genético se encuentra desparramado en lo que es el citoplasma. En cambio, las células eucariotas son aquellas que sí poseen un núcleo y el material genético está dentro de ese núcleo. Y después, bueno, tienen el núcleo, el citoplasma, donde se encuentran los organulos, organelas, donde están todos los elementos que forman parte de una célula. Y después todas las células tienen una pared celular que recubre todos estos elementos y también se caracterizan, bueno, de acuerdo al tipo de célula, de pared, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, como dijimos, las bacterias son células. ¿Qué tipo de células? Células procariotas, es decir, no tienen núcleo y por lo tanto su material genético se encuentra disperso en todo lo que es el citoplasma.
Frente a esta situación tenemos que las bacterias, ¿sí?, tienen diferentes tipos. Se pueden clasificar de diferentes maneras. Tenemos según su forma, según la producción de toxinas, según si son esporuladas o no esporuladas, si producen liberación de toxinas, si tienen su crecimiento dependiendo de qué temperaturas pueden crecer o no, y también si necesitan o no oxígeno para poder desarrollarse y para poder sobrevivir en el medio en el cual se encuentran. Bien, entonces, en primer medida definimos, antes de hablar de la clasificación, para que nos quede claro lo que es una bacteria. La bacteria es una célula procariota, que significa que no tiene núcleo y por lo tanto su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Las bacterias pueden vivir fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea que se reproducen de manera asexual, y el método más habitual es lo que se conoce como fisión binaria, es decir, que las bacterias se dividen de a dos, ¿sí? Es decir, entonces, cuando se van a reproducir para generar una patología, estas bacterias en el organismo infectado empiezan a reproducirse de a dos, van de a par. Por eso es lo que se denomina fisión binaria. Bien, entonces, como les decía antes, las bacterias pueden vivir tanto en el medio externo, es decir, extracelular, sin estar dentro de una célula, o bien necesitar de una célula de cualquier ser vivo para poder reproducirse y desarrollarse. O sea que tienen las dos posibilidades. De acuerdo al medio en el que están, se adaptan y lo hacen. Generalmente tienen que ser un gran número de bacterias para que nos puedan producir una enfermedad, ¿sí? Entonces tienen que reproducir mucho en su medio adecuado y de esa manera nos van a provocar la infección y producir la enfermedad. Entonces, como dije anteriormente, para poder vivir necesitan o estar dentro de una célula o lo pueden hacer también fuera de una célula. Es importante tener en cuenta esto porque algunos microorganismos sí o sí requieren de otra célula viva para poder sobrevivir porque no viven en el ambiente. Entonces, las bacterias sí. Por eso también es uno de los microorganismos más difíciles de combatir y hay muchos que provocan enfermedades. Ahora sí, vamos a ver las clasificaciones de las bacterias, como les había mencionado anteriormente. Las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a su forma, de acuerdo a la esporulación, de acuerdo a la liberación de toxinas, de acuerdo a la temperatura en la cual se desarrollan, ¿sí?, a la que pueden crecer, de acuerdo también a la necesidad de oxígeno para poder desarrollarse o no. Bien. De acuerdo a la forma, tenemos 4 tipos de bacterias, ¿sí? Las bacterias suelen agruparse, entonces tenemos las que pueden ser bacterias redondas, ¿sí?, con forma más esférica, ¿sí? Después tenemos bacterias que pueden ser con más forma curva, que forman como montañitas, después bacterias espiraladas, que son como resorte, y después tenemos las bacterias que pueden ser alargadas, que se denominan flagelos, ¿sí?, que son como bacterias más estiradas y largas. Entonces, como tipos de acuerdo, clasificación de acuerdo a su forma, están las bacterias redondas, bacterias alargadas, bacterias curvas y bacterias en forma de espiral, ¿sí? Esto es importante porque también de acuerdo a su forma, la bacteria le va a dar a la bacteria su característica de ser más resistente, más potente en el organismo que infecte a la hora de provocar una infección o una patología. La otra clasificación de las bacterias es según sus colonias, ¿sí? Esto es que las bacterias suelen agruparse y formar colonias, no andan solas, sino que forman colonias y muchas de esas colonias son las que después van a hacer que se provoque una enfermedad. Dentro de esto, tienen diferentes nombres como diplococos, diplobacilos, estafilococos, streptococos, ¿sí?, dependiendo de la forma que se forme esa colonia. Es decir, si las bacterias redondas
se unen y forman colonias se denominan diplococos, ¿sí? Lo importante acá es saber que hay diferentes maneras de formar colonias que pueden ser de a dos esferas, o sea, de a dos redondas, pueden ser las alargadas en cadenas largas de bacterias, tienen también formas de racimos de uva, ¿sí? Que empiezan a unirse mucho y formar como un racimo de uva, y otras también toman formas como tridimensionales y son como más grandes y de muchas bacterias juntas, ¿sí? No es importante que ustedes sepan exactamente los nombres, pero sí básicamente que hay esos tipos de colonias que forman, y como repetí anteriormente, cada característica, cada clasificación hace que la bacteria sea más potente o no a la hora de combatirla y producir una enfermedad. La próxima clasificación es según su pared, ¿sí? Habíamos dicho que la célula está compuesta por el núcleo o no, dependiendo si es eucariota o procariota, donde tiene el citoplasma con todos sus organulos y tienen una pared que lo recubre. Según el tipo de pared, las bacterias pueden ser gram positivo y gram negativo. En los laboratorios, a la hora de saber contra qué bacteria estamos combatiendo o descubrirla, se utiliza un sistema de tinción, ¿sí? Que lo hace obviamente el microbiólogo, nosotros eso no lo vamos a hacer, pero es importante saber el método por el cual se utiliza. Entonces, cuando se tiñe, la bacteria que se tiñe se denomina gram positivo y significa que son bacterias con paredes muy gruesas, y las bacterias que no toman la tinción se denominan gram negativo, y eso significa que son bacterias con paredes delgadas. Esto es un dato importante a tener en cuenta porque generalmente las bacterias gram positivo, que son las de paredes gruesas, suelen ser mucho más resistentes a la hora de poder combatirlas. Entonces son las que van a tener mayor resistencia en el organismo o en cualquier ser vivo que afecte, y nos va a ser más difícil poder combatirla y que la bacteria muera. Otra clasificación es la esporulación de las bacterias, ¿sí? Las bacterias pueden formar esporas o no formarlas, ¿sí? Esto de la esporulación es un mecanismo de defensa que generan las bacterias cuando ingresan a un organismo para poder enfermarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a compararlo con un ejemplo. Si llueve, si llueve y voy a salir, me voy a poner una campera de lluvia y voy a usar un paraguas. Ese paraguas para mí es un mecanismo de defensa frente a la lluvia porque me está ayudando a que no me moje. Entonces, con el tema de la esporulación pasa lo mismo. La bacteria genera esas espórulas para defenderse del medio en el cual está invadiendo, ¿sí? Obviamente que las bacterias que sean esporuladas tienden a ser bacterias más resistentes y más nocivas para nuestra salud. Luego tenemos la clasificación según las toxinas. Tenemos bacterias que también, al igual que la esporulación, tienen la capacidad de generar toxinas. ¿Qué significa esto? Que tienen la capacidad de formar enzimas, ¿sí? Que liberan sustancias tóxicas, que son obviamente tóxicas para el organismo en el cual están afectando, ¿sí? Entonces, estas bacterias que tienen esta capacidad también son más resistentes y más elevan el riesgo hacia la salud porque obviamente pueden producir una infección o una patología mucho más grave. Les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos una factura, ¿sí? Que tiene crema arriba, por ejemplo, esa factura está contaminada con una bacteria, y si esa bacteria que tiene la factura libera toxinas, las va a liberar sobre la crema. Entonces, cuando nosotros comamos esa factura, obviamente vamos a tener más riesgo de enfermarnos y de que sea más grave, justamente porque esa presencia de toxinas la hace a la bacteria un microorganismo patógeno de riesgo, ¿sí? Mucho más resistente que si fuera una bacteria que no produce toxinas. De acá también viene lo que es la palabra de intoxicación, ¿sí? Justamente proviene de esto, de bacterias que tienen capacidad de liberar enzimas tóxicas, sustancias nocivas para nuestro organismo, y por eso nosotros nos agarra este proceso de intoxicación con todos los cuadros que conlleva, gastrointestinales, diarreas, dolor intestinal, vómito, fiebre, etc. Que obviamente, como repito siempre, si los afecta a un sistema inmunológico bien,
quizás no pasa de unos días, pero si es en un sistema inmunológico que está deprimido, como por ejemplo pacientes internados o las edades extremas, niños y adultos, sí pone en riesgo la salud y puede ser muy grave. Bien. Después, la otra clasificación que se hace de las bacterias es de acuerdo a la temperatura. Dentro de esto es un poquito de lo que hablamos en la primera clase, ¿sí? El tema de la temperatura en la cual se desarrollan microorganismos. Generalmente, la temperatura común en la cual se desarrollan microorganismos es entre 4 a 60 grados centígrados. Pero hay bacterias que tienen la capacidad de desarrollarse y de poder sobrevivir en temperaturas extremas, es decir, ya sea tanto menos 5 grados centígrados e incluso temperaturas más altas, que ahí aparecen las bacterias termorresistentes, que son las que pueden resistir temperaturas muy altas y que de hecho pueden ser superiores a los 100 grados centígrados. Entonces, lo importante acá es que tengamos en cuenta este rango de temperatura que es de los 5 a los 60 grados centígrados. Recuerden que en la primera clase hablábamos de que una de las medidas de inocuidad que planteaba la OMS era calentar los alimentos a temperaturas superiores a 70 grados centígrados, porque de esa manera me ayuda a asegurarme a mí de que no se desarrollaron bacterias, ¿sí? Entonces acá es lo mismo, hay bacterias que crecen dentro de ese rango y es lo normal. La otra característica, la otra clasificación de bacterias es según su dependencia de oxígeno, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos bacterias que para poder desarrollarse y para poder crecer necesitan oxígeno y hay otras que no, ¿sí? Lo hacen a través de su propia fermentación, ¿sí? Dentro de esto entonces tenemos las bacterias aeróbicas, anaeróbicas y bacterias facultativas. Las bacterias aeróbicas son aquellas que sí o sí necesitan oxígeno porque si no, no se pueden desarrollar y crecer. Las bacterias anaeróbicas son las que no necesitan oxígeno para poder reproducirse y las bacterias facultativas son aquellas bacterias que pueden utilizar cualquiera de los dos mecanismos, ¿sí? O sea, de acuerdo al medio en el cual se encuentren, pueden o bien requerir oxígeno o bien se pueden desarrollar a través de la fermentación. Entonces, recién acabamos de ver las diferentes clasificaciones que reciben una bacteria, ¿sí? Y es importante, como les dije antes, que no se sepan todo con nombres y específicamente, pero sí saber que las bacterias se clasifican de acuerdo a diferentes puntos, forma, estructura, si forman esporulación o no, porque eso es lo que le va a dar a la bacteria que sea muy resistente y que o no, ¿sí? Entonces, volviendo a lo otro, antes de seguir con los microorganismos, ¿sí? Nosotros tenemos bacterias, como les había dicho, que son benéficas y que son otras que nos producen patologías. Por ejemplo, les doy un ejemplo, en nuestra flora intestinal de nuestro organismo nosotros tenemos bacterias que forman parte de la flora habitual de nuestro organismo, ¿sí? O sea, son bacterias que conviven, que están con nosotros y que nos producen un beneficio, o sea, trabajan para producir un beneficio en nuestro organismo. Cuando por algún motivo, que puede ser, por ejemplo, consumir algún medicamento específico o algún cuadro de gastroenteritis también, esa flora intestinal habitual se altera, ¿sí? Por ejemplo, sigo con el ejemplo del medicamento. Nosotros tomamos un medicamento para algo en específico, generalmente los antibióticos suelen hacer este efecto, entonces ese medicamento va a arrasar con nuestra flora intestinal habitual y lo que va a hacer es que esa flora intestinal se debilite y lo que se hace es perder la barrera de defensa de nuestro organismo, ¿sí? Entonces acá surge otro concepto, el de barrera de defensa. La barrera de defensa son todos los mecanismos que nuestro organismo tiene para poder defendernos de los huéspedes que ingresan del medio externo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un mecanismo de defensa del organismo es la piel, ¿sí? Que nos protege y que separa el medio interno del medio externo. Entonces, en la flora intestinal pasa lo mismo. Nosotros tenemos nuestras bacterias habituales que trabajan, que nos producen beneficios y que de hecho son buenas y necesitamos tenerlas.
y por algún motivo se alteran y ahí es cuando empiezan a reproducirse de manera anormal, porque empiezan a crecer, porque se le da el medio para que pase eso, y es donde empiezan a producir la infección, ¿sí? Y esa infección nos va a producir una patología. Entonces, eso de la barrera de defensa es importante también saberlo para entender cómo funciona. En ese caso, son bacterias buenas que por algún factor se vuelven malas, ¿sí? Y después tenemos otras bacterias o otros microorganismos que ya de por sí son microorganismos patógenos, como por ejemplo los virus, que los virus siempre son patógenos. No es raro que un virus no nos provoque una enfermedad, sino que siempre que nos infectemos con un virus no vamos a enfermar. Gracias por ver este video y recuerden que pueden hacer sus consultas a través de la plataforma.